Continuando con la historia, la hija mayor de la familia de espadachines renombrada de Arden y posiblemente la próxima heredera, la mejor espadachín de su generación que continuaría el camino de un genio de la espada, Lunia Arden. La chica sorprendida le preguntaba a su hermana qué era lo que estaba pasando, pero la hermana le preguntaba qué era lo que pasaba con el estado en el que ella se encontraba. ¿Por qué no retrocedió cuando vio a un Dulacan? ¿Por qué no había analizado bien al enemigo? Y sobre todo, esa estúpida forma en la que había desenvainado la espada, a quien estaba copiando descuidadamente. La chica se encontraba disculpándose con su hermana mayor, la cual le dijo que tenía que dejar a un lado todas las excusas. El resultado de sus acciones es completamente su responsabilidad, y no debían de terminar con unas pocas palabras. Tenía que darse cuenta de sus acciones y lo que esto había causado. Y estas son las que ponen en peligro a los soldados que confiaron en ella y la habían seguido. La chica le dijo a su hermana que por supuesto, pero la hermana le pidió que se pusiera recta de inmediato. Le dijo que los espadachines de Arden siempre deben de tener confianza. La chica le dijo una vez más a su hermana que por supuesto. Y además, la chica llamando la atención del prota, el cual se preguntaba si acaso había sido atrapado. Lunia se preguntaba si acaso estaba mirando a Alicia mientras fingía estar ocupado. Aquella chica solamente guardó silencio para luego acortar su distancia con el prota. Se presentó como la espada divina, la gran discípula, la primera maestra del pabellón de la espada Lunia Arden. El prota por el momento no le dijo nada, pero luego inclinó su cabeza y se presentaba como el octavo discípulo de la lanza colgante, Corin Lodge, amigo de Alicia. Además, estaba encantado de conocerla. Lunia le preguntaba si acaso con amigos se refería a eso. Pensaba que sí, por supuesto. Sabía lo que quería decir. Aunque el prota sabía que por supuesto no podía revelar su habilidad con la lanza. Solamente habían dos personas que habían utilizado ese manejo de la lanza. Aparte del prota solamente estaban esas dos personas. Lunia le dijo que si lo que quería era hablar de ello, entonces no pasaba nada. Luego de eso, llamando a la chica maestra del pabellón, le dijeron que ya se habían ocupado de todos los monstruos de esa zona. El prota nos comienza a hablar de las tropas de élite de Arden, donde todos los caballeros son de segundo rango, también conocidos como las 5 espadas. Espada de alta velocidad, Jenny. Espada Onda, Lina. Espada dual, Sirin. Espada fantasma, Milia. Y espada firme, Mai. Jenny, la que lideraba el grupo, preguntaba si acaso deberían de perseguir a los monstruos que se habían escapado. El prota pensaba que todos ellos estaban en el mismo rango superior a Alicia. Lunia dijo que no había necesidad de perseguirlos y debían de regresar de inmediato. Las chicas rápidamente entendieron las palabras de la maestra de pabellón. Lunia le dijo a Alicia que ella también debía de regresar, a lo que la chica le preguntó que a qué se refería. El prota nos continúa relatando que a los espadachines les gusta viajar en grupo. Los que comúnmente se llaman facción de la espada son organizaciones de espadachines medio mafiosos, y siguen a sus líderes y se agrupan y eventualmente se consideran como una secta. Hace unos 60 años el genio de la espada Garant había iniciado una nueva generación de espadachines. Y como la actual cabeza de la familia había comenzado a difundir la escuela de artes marciales, había causado que Arden se convirtiera en una familia de espadachines que representaba al continente entero. Nos encontramos ahora en el pabellón Merkabah de Arden. La chica alzando una pipa pedía a una de sus subordinadas que le traera fuego. El prota nos sigue relatando que el aroma persistente en su mando único disciplina y tendencias mafiosas. Maestra del pabellón Merkabah Arden, Lunia Arden. El prota seguía pensando que aún perduraba hoy en día. Alicia una vez más decidió disculparse ante su hermana y saludaba a la primera maestra del pabellón. Los presentes se preguntaban qué era lo que estaba pasando, pues aunque sea una gran discípula de la familia principal, ¿por qué hacía que se arrodillara una discípula descendiente directa de la familia principal? Lunia, con algunos documentos en sus manos, comenzaba a leer lo siguiente: misión de patrullaje, misión de seguridad de los comerciantes, misión de asalto a grupo de monstruos de cuarto rango. Eso le parecía bastante aburrido. ¿Y qué era esa misión de ayudar en una cafetería? Alicia le dijo a su hermana que sobre eso, donde utilizaba un uniforme y repartía volantes publicitarios. Lunia le preguntaba si acaso era un amigo suyo o algo parecido, a lo que la chica le dijo que no. Alicia dijo que ella solamente pensaba que el uniforme era algo bonito. Lunia le preguntaba que a qué se refería con eso, observándola fijamente. Luego le dijo que era tan patética que realmente le daban ganas de vomitar. Pensaba que utilizaría su certificado de graduada que había obtenido con el favor de la familia principal para algo como eso. ¿Acaso estaba tratando de mancillar el nombre de Arden? ¿Y acaso no son todas esas misiones solamente aquellas en las cuales solamente se enfrentaba a monstruos de rangos bajos? ¿Acaso estaba pensando en actuar como una heroína y hacer incursiones con ese tipo de monstruos? Alicia en ese momento recordó las palabras de una persona, la cual le dijo que no tenía que olvidarlo, nunca podía escapar de su esencia. Alicia simplemente decidió clavar su cabeza más en el suelo.
Luego de que Alicia se retirara, las espadas bajo el mando de Lunia comenzaban a hablar de que la hermana menor parecía saludable, incluso parecía que había ganado algo de peso. Lunia dijo que de todos modos ese chico acaso nadie lo conocía. Una de ellas le preguntó si por chico se refería a ese chico Corin. Él era solamente un caballero de quinto rango. La hermana preguntaba que a qué se refería, afirmando que de ninguna manera. ¿Acaso el examen de rango de la Academia Merkabah es de tan poco rango? Una de las chicas le preguntó que a qué se refería. Lunia pensaba que la mirada de Corin estaba en Alicia desde el principio hasta el final. Sin embargo, los monstruos ni siquiera pudieron obtener el 20% de su atención. Sin despeinarse, como si tuviese una experiencia de décadas, era una sensibilidad y una fijación que solamente podía conseguir puliendo sus habilidades en la vida real. Y esa habilidad con la lanza, a simple vista parecía sencillo, pero para ella que había llegado a la cima del estilo Arden lo pudo notar. El propósito de esa habilidad con la lanza. Lunia pensaba que había sido un encuentro corto, pero estaba bastante satisfecha con ese amigo. Y si ese chico se quedaba al lado de su hermana menor, la chica dijo que tenía la petición que había recibido de la academia, así que quizás pueda verla esa vez. Luego de eso, el prota nos relata que cada vez que Mariette, a la que ahora llaman patata superior, venía traía demasiada comida. Mariette le explicaba al prota que ese era un pastel de patata, al cual le había agregado carne de cordero picada adentro y lo había horneado un poco. Tenía que comérselo cuando tenga hambre. El prota, llamando la atención de la señorita, le dijo que el cordero sabía exquisito. Mariette le preguntó al prota si acaso se había dado cuenta. Era carne fresca que había llegado ese mismo día. La profesora Josephine le había pedido que la ayudara con el proceso de matanza, así que había practicado un poco. El prota, mientras lloraba, se maldecía pensando que mientras ella vivía la triste vida de un vampiro alimentándose de la sangre congelada, eso estaba jodidamente delicioso. Era realmente conmovedor que Mariette pudiese preparar algo tan exquisito. La chica le preguntó al prota que cómo estaba el sabor. Y además, la próxima vez iba a traer ternera, preguntándole al prota si acaso le gustaba el rabo de toro estofado. Tomándola de ambas manos, el prota le dijo que le gustaba muchísimo, mientras que la chica entre gritos le preguntaba de qué estaba hablando. ¿Acaso estaba hablando del estofado de rabo de toro, cierto? Mariette le dijo al prota que entonces se aseguraría de traer rabo de toro estofado la próxima vez. Y de todos modos, sonrojada, la chica le dijo al prota que tenía unas manos bastante grandes. Son ásperas, venosas, duras manos de alguien que se había esforzado mucho. Tan geniales y fuertes, pero en ese momento alguien terminaba llamando la atención de Mariette, la cual sonrojada volteó a ver de qué se trataba. La chica corrió rápidamente hacia donde estaba su amiga, preguntándole a Isabel que cómo había estado y si acaso ya había comido. Isabela le preguntaba a Mari que por qué estaba tan roja, a lo que la chica le dijo que no, ella no había hecho nada. Inmediatamente se despidió del prota y le dijo que se iban a ver la próxima vez, mientras que el prota no sabía nada de lo que estaba pasando por la cabeza de esa chica. Además, observando toda la comida, el prota pensaba que en su última vida no pudo salir ni siquiera una sola vez en 3 años debido a la interferencia de Park. Y cree que tuvo situaciones y la razón por la cual no pudo tener cita, todo eso era gracias a ese hijo de puta de Park. En fin, ¿cuándo se iba a terminar de comer todo eso? Sus relaciones de amistades actuales son bastante diferentes a las de su vida anterior. A veces, Joel traía setas raras y preciosas del bosque. Luego, iban directamente a la biblioteca y comenzaban las lecciones sobre el alfabeto Ogam. Dron lo iba a buscar muy a menudo también. Más que amistad, creía que lo consideraba un colega bastante útil. Así que si salía a misiones difíciles que dieran algo de dinero, le pedía que se uniera a su grupo. Normalmente estaba con esos chicos que tomaban las mismas clases que él. Pero en eso, escuchándolos gritar, el prota les preguntaba qué era lo que estaba pasando, mientras maldecía preguntaba si acaso se trataba de un monstruo. Pero resultaba ser Warren, que le dijo al prota que era la comida que él le había prometido. El prota se preguntaba qué era lo que pasaba con ella, aunque bueno, suponía que es una especie de monstruo después de todo. De todos modos, ¿una promesa de comida? Fue entonces que el prota recordó aquel momento, cuando había llegado con algo de comida para la chica, pero debido a que la rama se quebró, este afirmó que le iba a traer un poco de comida después. Se preguntaba si acaso eso no había sido a su mes. Ella era realmente impresionante que lo pudiera recordar. El prota le dijo a sus compañeros que ese día no iba a poder comer con ellos, pero los chicos, asustados, comenzaban a alejarse afirmando que estaba bien, ya que acababan de recordar que tenían que hacer sus tareas. Dejando eso de lado, el prota dijo que era excelente. Además, le dijo a Warren que como parecía un gato la había traído a ese sitio, preguntándole si acaso le gustaba el pescado. La chica estaba a punto de comerse el pescado directamente. El prota le preguntaba si acaso estaba loco, su garganta también era indestructible o algo así. El prota le dijo que debía de esperar un poco ya que eso no es respetuoso con la comida. La chica le dijo al prota que solamente tenía que masticar y comer. El prota entre risas le dijo que no podría decir eso ahora. Sirviéndole un tazón, el prota le preguntaba qué le parecía. Parecía mucho más sabroso ahora, ¿o no?
En lugar de simplemente consumir, tenía que mirarlo con los ojos y sentir el aroma. Eso es lo que el prota conoce como respeto por la comida. Por supuesto, sus palabras terminaron llegando a Warren, la cual rápidamente comenzaba a comer. El prota le dijo a la chica que tenía que comer un poco más despacio, pensando que la producción de armas estaba casi completada. Y es un poco pronto, pero la segunda parte empezaría pronto. La intro de la segunda parte. El compañero fortachón del prota se encontraba sacando su cara del agua preguntándole qué era lo que le estaba pasando. Además, no había estudiado absolutamente nada. El prota pensaba que habían llegado los exámenes parciales. Lark le preguntaba a Jagger que qué sentido tenía arrepentirse 10 minutos antes del examen. Además, él le había dicho que estudiara. Jagger le dijo que debió de haberlo regañado aún más en el pasado. Lark le dijo que debió de haber escuchado más en aquel entonces. Además, Lark le preguntaba al prota si acaso había estudiado, a lo que el prota le dijo que no era necesario hacer algo así. Lark le preguntaba al prota que qué era lo que iba a hacer. Mientras que el prota entre risas le dijo que lo sentía, pero él era completamente diferente a ellos. No era la primera vez que escribía ese examen, así que iba a tener el puesto número 1. Inmediatamente el examen había comenzado y a todos se les pidió que volteara la hoja. El prota dijo que entonces era momento de comenzar. La primera pregunta terminó tomando por sorpresa al prota, ya que ni siquiera comprendía qué era lo que estaba pasando. Pensaba que estaba completamente jodido, además, ¿qué era lo que significaba eso? Jagger, emocionado, dijo que ya había terminado el examen, mientras que Lark dijo que sabía que sería así por parte de Jagger, pero ¿qué pasaba con Corin? A lo que el prota, triste, llamando la atención de sus compañeros, dijo que solamente había que saber cómo escribir su nombre bien. Jagger dijo que él incluso había terminado una o dos preguntas que sabía y luego se durmió. El prota dijo que simplemente había dejado su hoja en blanco. El prota recordó en ese momento que lo había olvidado. Nunca estudió en su vida pasada. Solamente investigaba continuamente las habilidades de experto y no sabía nada de los conocimientos de ese mundo. Aún así, para el prota eso estaba bien. Entonces, era un examen escrito como ese. Todavía había forma de poder redimirse. Ahora nos encontramos en la sala de conferencias del festival. Este es el punto álgido de los parciales, una de las pruebas fáciles del juego, el examen de la facultad. Una oportunidad de oro para redimir las notas que cayeron en picada durante el examen escrito. Esos exámenes parciales estaban compuestos por los profesores de la Facultad de Caballeros o los instructores temporales invitados desde afuera. 15 estudiantes por equipos deben de enfrentarse a ellos y mostrarle lo que tienen. Y recibirían una nota por parte de los profesores encargados de la evaluación. Y como un caballero de quinto rango supuestamente, el nivel del instructor asignado no debe de ser muy alto. Sonriendo, el prota pensaba que iba a obtener puntos adicionales si derrotaba al instructor, entonces, entre risas, no sabía quiénes eran, pero lo sentía de antemano. Sin importar quién sea, lo derrotaría y recuperaría su puntuación de examen escrito. La mayoría de los presentes preguntaban quiénes eran esas personas, completamente sorprendidos, incluso Jagger. El prota se preguntaba qué era lo que pasaba con sus reacciones, quién era el instructor. Aquella persona, observando al prota, le preguntaba si acaso había estado bien. Se volvían a encontrar de nuevo, Lunia Arden. Lunia terminaba llamando la atención del prota llamándolo por su nombre completo, mientras que el prota no sabía qué era lo que estaba pasando y además por qué estaba ella en ese sitio. Examen práctico del grupo de primer año. Una persona anunciaba que las personas que fueron especialmente invitadas para ese examen son los expertos de la espada renombrada de la escuela de esgrima Arden, los maestros de la primera sección de las 5 espadas. Todas las chicas se encontraban emocionadas por poder ayudar. Los estudiantes rápidamente se lanzaron a atacarlas. Drone pensaba que incluso si son todos de segundo grado, allí también tenían a Alicia Arden. Y con ella y él ya serían 2 de segundo grado. Así que la probabilidad de ganar era, pero inmediatamente las chicas comenzaron a utilizar sus habilidades. Unión de 5 espadas de Arden, especialidad. Las chicas comenzaron a realizar ataques en ráfaga que mandaban a volar a todos los estudiantes por los aires. Drone observaba cómo los demás participantes volaban por los aires. Pensaba que las probabilidades de victoria no son demasiado altas. Se enfrentaban a múltiples enemigos y obstruyen la visión primero. Esperando una respuesta que supera la clasificación basada en la experiencia, el chico comenzaba a mencionar que eso era cierto. Entonces primero tenía que asegurar la visión. Pero en ese momento la espada ilusoria Milia se había colocado justo detrás de él. Aún así, el chico con una de sus espadas terminó bloqueándola. Pensaba que entonces habían decidido realizar un ataque sorpresa. Aisha llamaba la atención de Drone, pero en ese momento otra de las chicas se había lanzado de frente a atacarla. La espada veloz de Annie era la que se encontraba ahora frente a frente con Alicia. La chica le dijo que ella solamente quería enfrentarse a la señorita. Aunque bueno, alrededor de 10 estudiantes con 3 debería de ser más que suficiente, metiéndole el pie a Alicia y lanzándola por los aires en ese momento. La chica le dijo que su postura se derrumbaba muy fácilmente.
y antes de que pudiese contraatacarla, Alicia comenzaba a girar en el suelo. Los estudiantes, observando esto, comenzaban a gritar que como se esperaba de las auténticas habilidades de las 5 espadas de Arden, eran bastante rápidas y todas estaban completamente sincronizadas. Además, los estudiantes que estaban peleando contra ellas caían sin ningún tipo de esfuerzo, a excepción de esos dos. Al menos eso es lo que parece en primera instancia. Dron dijo que tenía que ir, espada de fuego y espada del hierro. El prota pensaba que la experiencia de Dron no quedaba atrás en comparación con las 5 espadas. Además, el polvo se despeja y ahora Emilia estaba siendo presionada por las 5 espadas oscuras. La chica afirmaba que eran 2 contra 5, eso era demasiado injusto. Dron pronto alcanzaría la victoria, mientras tanto, Alicia se encontraba en otra situación complicada. Jenny le dijo que le faltaba bastante práctica, preguntándole si acaso realmente se consideraba la sucesora de la espada suprema con habilidades tan limitadas, y si estaba a ese nivel ni siquiera necesitaba graduarse. Sería mejor que se retirara y recibiera entrenamiento adecuado en su hogar ancestral. Alicia le dijo que eso no iba a pasar nunca, no quería que algo como eso ocurriera. Y aunque abrió los ojos para ver los límites y las áreas con vigilancia, la chica terminó notando algo fácilmente. Aún así, ella no enfrentaba directamente las áreas. Jenny le dijo que debió de haber mantenido la concentración hasta el final, aunque parece que hay un largo camino para recorrer por parte de esta chica. El prota pensaba que así era. Según el guión original, el papel de Lunia Arden debería de haber sido otro. De regreso con el prota, este se preguntaba que por qué estaba haciendo la prueba de la fase B del equipo B. Lunia afirmaba que era momento de comenzar, tenían que pensar en eso como una experiencia en una batalla de nivel especial. La mayoría preguntaban qué era lo que estaba pasando, ¿era una batalla de nivel especial? Ahora nos comienzan a hablar sobre esto, batalla de nivel especial, un monstruo capaz de enfrentarse solo a un ejército. Y decenas de guardianes corrían hacia él incluso en una unión. Una presencia que no puede garantizar la victoria y es más como un desastre incontrolable. Un monstruo que la mayoría de los guardianes no encuentran ni una sola vez en su vida. Si cae en manos de alguien es solamente una historia de las que se piensa como una fanfarronería. Pero si se trataba de esa tipa, la historia cambiaba completamente. Lunia Arden es capaz de enfrentarse sola a esos monstruos, porque es un monstruo entre todos esos monstruos. La chica con un solo ataque destruyó parte de la arena y mandó a volar a algunos cuantos estudiantes. El prota a duras penas logró cubrirse detrás de uno de los muros afirmando que era un completo desperdicio. Jagger también se había cubierto afirmando que casi perecía. ¿Acaso esa prueba no es demasiado enfrentarse a estudiantes tan seriamente de esa forma? Corin dijo que incluso parecía haber sido indulgente, ya que si lo hubiese hecho en serio habría sido un corte de tan solo 10 segundos. Aún así, el prota le preguntaba a Jagger qué era lo que se encontraba en su mano. Jagger le dijo que se trataba del Ark. Lo había traído porque pensaba que moriría si lo dejaba en ese sitio, aunque el prota le dijo que al parecer ya estaba muerto. El pilar donde se encontraba Jagger había sido destruido de inmediato, mientras que le decían al prota que no debería de caer demasiado pesado ya que no podrá levantarse. El prota dijo que por supuesto. Lunia afirmaba que incluso si quería ayudar un poco todos parecían estar por debajo de tal nivel. Y además, en ese sitio solamente quedaban ellos dos. El prota saliendo de su escondite preguntaba si acaso podía rendirse. Lunia le dijo que estaba bien, por supuesto, si quería recibir la puntuación más baja, pero ella sabía que no era lo que él pensaba hacer. Además, esa es su oportunidad de enfrentarse al fuerte, y no quería desaprovechar esa oportunidad. El prota pensaba que no sabía si alguien podría contra Lunia Arden, y en su vida anterior Lunia y él habían sido compañeros que habían luchado juntos varias veces. Incluso si fue el maestro quien le había dado la lanza para enseñarle la técnica de combate real, no sería exagerado decir que la había aprendido de ella. Pero hasta el final del último enfrentamiento no pudo superarla, y ese era un reto que debía de enfrentar en algún momento después de todo. Al final tendría que superarla con su propia fuerza. Lunia, lanzándose de frente a atacar al prota, le dijo que eso le parecía excelente. Inmediatamente comenzaron a chocar armas y el prota se encontraba en una clara desventaja, ya que estaba siendo empujado con bastante facilidad por Lunia. Corin aún así no dejaba de concentrarse en el combate, ya que el más mínimo descuido le causaría una pérdida total de su vida. O eso era como el chico lo veía. Aún así, Lunia no dejaba de empujar constantemente. Los presentes preguntaban si acaso ese tipo quién demonios era. ¿No habían dicho que era un caballero de grado 5? Y además era un caballero de primer año enfrentándose de igual a igual con Lunia Arden. ¿Cómo siquiera es eso posible? Luego de un rato el prota se encontraba realmente exhausto, mientras que Lunia le mencionaba al chico que parece que se había quedado sin energía. Esa era una completa lástima.
El prota, observándolo guardar su espada, se preguntaba si acaso eso había sido todo, acaso se había terminado, pero rápidamente notó que eso no podía ser. Eso había sido un corte de área. El prota había anticipado la técnica más poderosa de la escuela de la espada Arden. Lunia le dijo al prota que era momento de ver cómo reaccionaba a eso. Tenía que mostrarle una respuesta adecuada para su estilo con la lanza. Además, la chica había liberado un notorio instinto asesino. El prota lo sintió rápidamente y los demás al ver esto no se lo podían creer. Comenzaban a preguntar qué era eso, parecía realmente peligroso. Los profesores, por su parte, comenzaban a pedir que esperara un momento. ¿Acaso estaba planeando matar a un estudiante en ese momento? Tenían que detener la prueba de inmediato. El profesor estaba a punto de levantarse para pedir que pararan la prueba de inmediato, pero Lunia terminó utilizando el estilo Arden, un corte, falso corte de territorio. El prota en ese momento pensaba que el mundo se detenía, pero Lunia Arden avanzaba por el mundo detenido. La hoja de la espada se movía lentamente como en cámara lenta, apuntando hacia la punta de la espada de Lunia. El prota pensaba que él tenía que desatar la lanza más rápida, aún así se maldecía por no haberlo podido lograr. Su lanza no se movía en lo más mínimo. En ese mundo detenido no podía moverse en lo absoluto. Solo puede percibir el mundo detenido hasta cierto punto. Pero cuando se enfrentó a Marietta había sido por pura casualidad. Aunque todavía no podía manejar el área, el prota pensaba que no, simplemente tenía que dar un paso. No tenía que ser perfecto, solamente un paso. Todo lo que necesitaba él era un paso. En ese momento ambas armas chocaron con bastante fuerza y ahínco. La punta de la espada de Lunia contra la punta de la lanza del prota. Una persona comenzaba a decir que era instinto en lugar de conocimiento. Instinto en lugar de conocimiento era algo realmente increíble. Una sensación de omnipotencia que parece ser el centro del mundo. Reaccionar de manera instintiva ante el territorio, la chica observaba fijamente al prota, aunque la lanza del prota se había partido por la mitad. Lunia le dijo al prota que con eso debería de ser suficiente, más bien necesitaba una lanza mucho mejor, ya que el arma es diferente en comparación con las habilidades. Aún así, Lunia pudo notar algo a la distancia, esa era Alicia. Lunia le dijo al prota que las pruebas y cosas así no eran importantes. La razón por la cual no había evitado la pelea era para mostrarle su territorio a esa chica, preguntándole al prota si acaso también conocía el talento de Alicia. El prota, sonriendo, pensaba que esa era la respuesta. Había perdido el combate, pero había logrado su objetivo principal. Lunia le dijo al prota que se iba a quedar en esa ciudad un tiempo más, porque había cosas que debía de hacer, y no pensaba interferir de manera arrogante. Tampoco le importaba cuánto se resistiera, los resultados no iban a cambiar. Lunia también dijo que Alicia la iba a destruir con sus propias manos. El prota, pensando que ya le había mostrado su territorio, Lunia Arden, ¿acaso creía que no iba a salir como ella quería? Luego de eso, los instructores comenzaban a anunciar que Corinne Lodge, por decisión unánime de todos los instructores, sacaba la puntuación más alta en el examen práctico, y la máxima puntuación que se pueda conseguir. Los estudiantes presentes preguntaban si acaso había sido una puntuación perfecta contra Lunia Arden, y además había luchado completamente solo. ¿Qué demonios era lo que estaba pasando? Uno de los profesores dijo que eso no tenía sentido. Fue capaz de enfrentarse a Lunia Arden. ¿Acaso estaba diciendo que no era un caballero de 5º grado después de todo? Uno de los hombres presentes mencionaba que ese estudiante debería de ser el estudiante que había intentado capturar el espíritu. Otro de los profesores presentes pensaba que eso era ridículo. Corinne Lodge, ¿por qué rayos estaba utilizando sus habilidades? Unos días más tarde nos encontramos en la herrería, donde el prota pensaba que incluso antes del consejo de Lunia sabía que necesitaba una buena arma. El herrero le preguntaba al prota quién era él. La academia nunca ha dudado en regalarle materiales preciosos, y que había de la visión de su familia. El prota le dijo que no necesitaba saberlo. El prota pensaba que había hecho eso muchas veces en el pasado. Ni siquiera se molestaba en explicárselo ahora. Esos materiales supercaros costaban cientos de monedas de oro, y por supuesto ningún jugador iba a sacarles partido. Normalmente querrían utilizar materiales del escenario y las misiones de victoria. Sin embargo, el prota tenía un polvo de alma extraordinario, un analizador de segunda y un granito de plata de primera. Y tenía todo el apoyo del Consejo de Administración, las mejores armas para mantener el reino. El prota había conseguido un arma de grado legendario, lanza de los caballeros plateados de las tierras sombrías. El prota pensaba que esas eran conocidas como lanzas plateadas. Por su parte, Aisha se encontraba al parecer en un estado de trance, pensando que el sangrado no paraba, pero no fue un corte letal, entonces ¿cómo pudo ser posible? La chica recordó la primera vez que había salido a la calle.
Recordaba haber acuchillado a un demonio de grado 5 y haber fruncido el ceño al ver las vísceras y la sangre que emanaban de su cuerpo. Pero el olor de la sangre humana es completamente diferente. Se dio cuenta inmediatamente, incluso la primera vez. La chica en ese momento comenzaba a sentir miedo. Ese olor era bastante pesado. Era el olor de una raza en extinción. Aún así, la chica, de forma calmada, sacándose esos pensamientos de la mente, pensaba que ese día tenía trabajo que hacer. La chica tenía una misión y era para un Beowulf. Tenía que capturarlo y terminaría recibiendo 70 monedas de plata. La chica mencionaba que aún así era mucho mejor que esa misión. Misión urgente, búsqueda de un asesino en la ciudad de la niebla. Disipando sus pensamientos de su mente, la chica afirmaba que no quería estar en peligro. Había otra razón para elegir una misión relacionada con un Beowulf. La chica recordó a aquella persona que le había salvado la vida en ese momento. Se preguntaba que en dónde estaba. En eso, Aisha escuchaba cómo terminaban llamando la atención de un caballero de grado 5, afirmándole que tenía que limitarse a ser el que cargara las cosas. Mientras que otra persona afirmaba mientras maldecía que a su edad no se supone que deba de estar cuidando niños. El prota terminó saludando a Alicia y le dijo que era una clara coincidencia. La chica, viendo al prota, terminó saludándolo. Pensaba que los otros guardianes no estaban contentos. La asociación de guardianes lloraba por el sistema de cuotas e intentaba que los alumnos comieran barato. Y ahora suponen que no esperaban que un chico de quinto grado como él se encuentre en ese sitio, pero se alegraba de tener a Alicia con él. El prota pensaba que de esa forma no le iban a decir nada delante de la nieta del espadachín divino. Además, tenían que dejar de mirarlo de esa forma ya que le estaba picando la nuca. El prota, acercándose a Alicia, le preguntaba qué era lo que le estaba pasando en los ojos. La chica le preguntó al prota que de qué se encontraba hablando, ya que sus ojos estaban bien. El prota le dijo que sabía que eso no era lo que le estaba preguntando. Alicia le preguntaba al prota si acaso supo algo de su hermana. El prota le dijo que de alguna manera, pensando que por supuesto Lunia nunca dijo ni una sola palabra. El prota le dijo que sería mejor que se diera prisa, ya que su hermana iba en serio. Planeaba romperla de verdad, para que nunca más pueda sostener una espada. Alicia le dijo al prota que entonces podría dejar el camino de la espada si eso llegase a ocurrir. El prota guardó silencio y pensó que eso era bueno, aunque no iba a dejar que eso pasara. Y además, ella nunca iba a dejar la espada, nunca. Luego de eso, el prota nos relata que habían 2 monstruos de los que estaban buscando y más de 20 monstruos inferiores en la cueva de los monstruos. El grupo de captura había manejado hábilmente a Beowulf, e incluso el prota por sí solo había cazado un Beowulf, pero las cosas terminaron dando un giro extraño. Comenzaban a preguntarse qué demonios era lo que estaba pasando y por qué habían tantos de ellos, de dónde venían y qué era esa niebla espesa. Uno de los hombres llamaba la atención de su compañero pidiéndole que se encargara del mocoso de quinto rango, pero el hombre le dijo que ahora no era momento para encargarse de algo como eso. Además, era bueno de que la señorita Arden estuviese haciendo tan buen trabajo. Pero ¿de dónde venían? ¿Qué demonios era lo que estaba pasando? Se trataba de espíritus demoníacos. No debería de haber tantos espíritus malignos en esa zona, y mucho menos demonios. Alicia pensó inmediatamente que donde había menos humanos no hay demonios. Eso era algo artificial, algo que realmente no debería de estar allí. La chica comenzaba a mencionar que eso, pero inmediatamente tuvo que bloquear un ataque que se acercaba por su espalda. Alicia pensaba que era pesado y no era un espíritu, se trataba de un caballero. La chica preguntaba que por qué los estaba atacando, debía de alejarse ya que se encargaría de lidiar con ellos después, pero otro caballero se acercaba por su espalda. El segundo caballero terminó golpeándola de lleno justo en la espalda, dejándola a merced para que el primero acabara con su vida. Pero en ese momento los ojos de Alicia cambiaron y en ese momento, utilizando su espada, terminó cortando al primer monstruo en varias partes. Aún así, Alicia no sabía qué era lo que estaba pasando, pero la sangre humana olía diferente. La sangre humana huele completamente diferente. Se preguntaba si acaso ella ahora mismo acababa de acabar con una persona. La chica se encontraba completamente fuera de sí. En ese momento, antes de que el caballero la pudiese atacar, una persona terminó atravesándole la cabeza con un arma. El prota le preguntaba a Alicia qué era lo que estaba haciendo. Eso no era una persona. Alicia le preguntaba a Corin qué era lo que estaba pasando. Decapitando al caballero, la chica le preguntaba al prota qué era lo que quería decir con que no es una persona. El prota le dijo que así era, eran cuerpos levantados por la magia negra. El prota pensaba que el evento principal del segundo acto es matando al asesino de la ciudad de la niebla. En el escenario principal, el grupo de jugadores perseguía a un asesino en serie enloquecido que Marietta había perdido al final del primer acto, y ella había elegido la misión de la captura del Beowulf. Frente a esa misión, el asesino John Doe es localizado y finalmente derrotado tras una batalla. Alicia le preguntaba al prota si acaso todos estaban bien. Los demás comenzaron a acercarse y Alicia llamaba la atención de los presentes. Fue entonces cuando la chica preguntaba qué era eso. Ella se iba a preparar para atacar, pero el prota le dijo que estaba bien, y más bien debía de prepararse para correr. El prota terminó utilizando el quinto y sexto corte.
Un ataque llamado Goesa, en el cual terminó atravesando a aquella criatura y la terminó impactando contra un árbol cercano. Alicia le dijo al prota que era realmente increíble, mientras que uno de los guardianes preguntaba qué diablos era lo que estaba pasando. Murió de un solo golpe, ¿cómo era posible? El prota se preguntaba si acaso eso es posible. Si estaban allí no puede haber un jefe al principio. Debido a la naturaleza de Yondoe es imposible que lo atrape solo. Aquella entidad se alzaba y afirmaba que lo había hecho bien, había roto su muñeca, era suficiente por ese día, esperaba verlo de nuevo. El prota pensó que no es una cuestión de fuerza o compatibilidad, es una cuestión de quién estaba especializado en el sigilo. Aquella entidad inmediatamente se dispersó y los demás preguntaban qué demonios era lo que estaba pasando, además qué era ese humo. El prota notó rápidamente que se trataba de Crimson Heights. Cuando el invocador de la niebla, un mago no muerto, llega a 0 puntos de experiencia, la niebla de la muerte desaparece automáticamente. El prota pensaba que lo que había aplastado era una mera marioneta, un generador de niebla, un no muerto hecho del cadáver de un mago. La razón por la cual es difícil de atraparlo es porque utilizaba esas marionetas para evadir la detección, y no podían encontrar al real porque estaba asimilado con la niebla misma. El prota le dijo a los demás que tenían que correr inmediatamente, ya que esa niebla parecía peligrosa. Los demás comenzaron a llamar la atención del prota y a afirmar que era cierto, era realmente peligroso, pero ¿acaso estaba bien que le dejara la lanza allí? ¿Acaso esa lanza no era demasiado cara? El prota dijo que no pasaba nada, ya que el prota le había impregnado una runa de regreso. La lanza inmediatamente volvió a la mano del prota en un instante. Corin dijo que podía recuperarla fácilmente. Alicia dijo que eso era increíble, eso era algo que no se esperaba, pero en ese momento el grito de uno de los compañeros de los chicos llamó la atención de todos. El guardián tumbado en el suelo afirmaba que se había quedado atrapado en una rama. Alicia y el prota se acercaron para tratar de salvarlo. Alicia incluso le pidió que le tomara la mano para salir de ese sitio. El chico le agradecía y preguntaba qué diablos era lo que estaba ocurriendo, ya que una mano se estaba formando detrás de ella. Aquella mano terminó tomando a Alicia inmediatamente. El prota comenzaba a maldecir afirmando que eso era bastante molesto. El prota le pidió al señor Charlie, que era el que se había caído, que se levantara y corriera. Tenía que salir del bosque, además no debía de preocuparse por ellos. Además, incluso le pidió al hombre que le entregara su túnica, mostrándonos cómo el prota ahora se adentraba en aquella niebla. Los demás se encontraban preocupados por el prota. El prota pensaba que no tenía que hacerlo 2 veces, no tenía ni siquiera que pensarlo. Había estado atrapado en esa niebla antes, y cuando se torció el pie, en menos de un minuto estaba al borde de la muerte. Y ahora que tenía poderes regenerativos, debería de durar mucho más tiempo que eso, ¿o no? El problema en esa situación era Alicia. El prota le gritaba a la chica que simplemente debía de cortarlas todas. El prota pensaba que estaba sangrando por todos lados, probablemente no dure demasiado tiempo. Alicia se preguntaba si acaso si cortaba todo eso quizás sea suficiente, pero ¿por qué? ¿Por qué no se podía cortar? ¿Acaso le faltaba fuerza o solamente tenía una mala postura? La chica notó rápidamente que no era eso. Simplemente recordando las palabras de su hermana lo comprendí inmediatamente. Alicia había dejado caer su espada y se preguntaba si acaso ella era demasiado débil. Aún así decidió disculparse, pensando que también quería salvar a alguien de una manera genial. A él que le había salvado la vida quería convertirse en una persona que no se avergonzara. Pero en eso el prota terminó llamando la atención de Alicia mientras se acercaba a gran velocidad. La chica se preguntaba si acaso esa voz era, comenzando a ver a aquella persona en Corin, preguntándose si acaso sean la misma persona. En eso el prota con el cuerpo lleno de heridas terminaba llamando la atención de Alicia, la cual se preguntaba si de verdad él era su benefactor. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que 10 comentarios aleatorios de este video estarán siendo saludados en el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y hacer crecer aún más a esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.